A ir al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Los hijos de Israel hicieron lo malo, y eso trajo una consecuencia. Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. A veces pasamos por alto por qué vienen consecuencias malas, porque en algún momento de nuestras vidas hicimos lo malo, tomamos malas decisiones. Y acá los hijos de Israel hicieron lo malo, y la consecuencia fue que Madián vino en contra de ellos, y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel. Por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Israel dejaron sus hogares. Los israelitas ahora estaban viviendo en cuevas. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y eso los trajo consecuencias malas. Y el versículo 3 dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y malecitas y los hijos del oriente en contra de ellos, subiendo, y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. No dejaban. A Israel le iba de mal en mal en mal, y cada vez estaba empeorando la situación. Todo inicia en el versículo 1. El versículo 6 dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón, profeta, el cual les dijo. En ese momento el profeta habló de parte del Señor, y hubo palabra de Dios después de que Israel haya clamado. En el versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová. El ángel de Jehová buscó al indicado en ese momento, y el indicado en ese entonces era Gedeón. Pero antes de que viniera el ángel, vino el profeta. Antes de que surgiera el indicado, vino el ángel, pero antes del ángel vino el profeta. El pueblo de Israel necesitaba una palabra de parte de Dios, y Dios necesitaba a alguien que se enfrentara a los enemigos de Israel por todo lo que estaba sucediendo. Israel estaba en una desgracia, Israel estaba pasando una terrible crisis, no tenían ni qué comer, y ellos tenían temor de sus enemigos, y Dios necesitaba a uno que tuviera la valentía de enfrentar a los enemigos de Israel, y ese uno era Gedeón. Gedeón era el indicado para enfrentar a los enemigos de Israel. Y hoy en día vivimos en situaciones difíciles. Donde quiera escuchamos cosas que pasan en el mundo, y nos aterra escuchar todo eso, y nos preocupamos, y sabemos que el mundo está en un caos, y a pesar de todo eso, la humanidad hace lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios está buscando a esos hombres valientes como Gedeón, personas indicadas a hacer un trabajo de parte de Dios. Pero muchas veces te han dicho que no eres el indicado, y esas palabras te detienen. Cuando te dicen no eres el indicado, esas palabras te detienen, esas palabras te desaniman, esas palabras te derriban. No eres el indicado para esa profesión, no eres el indicado para ese trabajo, no eres el indicado para esa relación. Y a veces no son las personas lo que te dicen esas palabras, tú mismo te dices esas palabras: no soy el indicado, porque ves tus imperfecciones. Y cuando vamos en la Biblia encontramos personas que en realidad no eran los indicados. Abraham no era el indicado para ser padre de naciones, porque era un anciano y su esposa estéril.
Él no era el indicado, pero le creyó a Dios. Y aunque él no era el indicado, le creyó a Dios y tuvo fe en el Señor y fue el indicado para ser padre de naciones. Jacob no era el indicado para ser bendecido. No era el indicado para recibir la bendición porque no era el primogénito. Pero a pesar de que no era el indicado, él luchó. Se armó de la valentía y estuvo luchando con el ángel toda la noche hasta recibir la bendición. Y debía haber sido así el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. Pero Jacob tuvo la valentía y se esforzó. Él se esforzó toda esa noche y ahora es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Jacob no era el indicado, pero se armó de valentía. David no era el indicado para vencer a Goliat. David, ¿por qué no era el indicado? Porque era un niño. David no era el indicado, pero se armó de valentía y enfrentó al gigante y venció al gigante. Jesús no era el indicado para ser el Mesías ante los ojos de los fariseos, de los escribas, y veían a Jesús y decían: Jesús no es el indicado para ser el Mesías porque es un carpintero. Vemos en la Biblia que muchas personas no eran los indicados, pero llegaron a ser los indicados. Y tú eres el indicado. Dios te eligió desde el vientre de tu madre. Dios te dio un propósito y eres el indicado para hacer grandes obras. Dios te ha dado el poder de su Espíritu Santo. Dios está contigo y te va a respaldar en todo lo que tú haces. Tú eres el indicado para hacer la obra del Señor y Dios te ha llamado porque eres el indicado. El pueblo de Israel estaba viviendo en una temporada de bendición, pero mientras estaban viviendo en esa temporada de bendición, el pueblo de Israel decidió hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y como decidieron hacer lo malo e hicieron lo malo ante los ojos de Dios, vino una consecuencia. Vinieron los madianitas. Ellos no se esperaban esa situación. Y vinieron los madianitas en su contra y los trataron con crueldad a Israel. Porque una mala decisión trae malas consecuencias. Tus decisiones determinarán quién llegarás a ser. Lo que estás decidiendo hoy determinará quién serás el día de mañana. Por eso, antes de tomar una decisión, ve a la presencia de Dios. Busca al Señor. Toma decisiones correctas. Toma decisiones correctas. Y vive conforme a esas decisiones. Ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Le fallaron al Señor. Le fallaron al Señor y vino la consecuencia. Porque todo lo que hacemos trae una consecuencia. Todo lo que estamos haciendo durante nuestra vida trae una consecuencia. Y los israelitas hicieron lo malo y la consecuencia fue Madián. Y ahora los madianitas vinieron en su contra y los trataban con crueldad. Y los israelitas dejaron sus casas y fueron a vivir a las cuevas porque tenían miedo. Y nadie se enfrentaba a sus enemigos. Nadie tenía el valor para enfrentar a los enemigos. Nadie tenía ese valor. Todos tenían temor y estaban escondidos en sus cuevas. Tú enfrenta a tus enemigos, enfrenta las situaciones que estás viviendo, enfrenta los problemas que estás viviendo. Ármate de valor todos los días y enfrenta esa enfermedad, enfrenta esos problemas. Tienes que enfrentar a tus gigantes, tienes que enfrentar a tu miedo. Todos los días tienes que tener valentía para enfrentar lo que venga. Porque somos personas y en cualquier momento podemos fallar. Pero esa acción traerá una consecuencia. Y cuando venga esa consecuencia debemos de armarnos de valor y enfrentar esa situación. Debemos enfrentar esas situaciones que vengan a nuestras vidas. Y la Biblia nos dice que cuando el pueblo de Israel sembraba, cuando sembró, sus enemigos se multiplicaron. Cuando Israel sembró, sus enemigos se multiplicaron. La siembra que ellos realizaron
provocó que ya no solo los madianitas vinieron, sino también los amenazitas, los hijos del oriente, vinieron en contra de Israel. Sus enemigos se multiplicaron, porque la siembra provoca eso. Cada vez que tú estás diezmando, estás ofrendando, se multiplicarán los enemigos en tu contra. Habrá más crítica, habrá más situaciones difíciles en tu vida, porque el diablo no quiere que tú siembras, porque la siembra trae una bendición. Y en ese entonces los madianitas no querían que Israel tuviera esa bendición, como hoy en día Satanás no quiere que tú obtengas esa bendición. Y lo más criticado hoy en día en las redes sociales son los diezmos y las ofrendas, porque Satanás no quiere que obtengas esa bendición, porque cuando tú diezmas y ofrendas, la palabra del Señor dice que Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición en sobreabundancia. Dios derrama bendición en sobreabundancia en tu vida. Dios quiere darte esa bendición, y lo que provoca esa bendición son tus diezmos y ofrendas. Y Satanás no quiere eso. Y cuando los hijos de Israel sembraron, sus enemigos se multiplicaron en su contra. Y ahora Israel no tenía ni qué comer, dice la Escritura, porque sus enemigos se llevaban todo. Y cada vez las cosas empeoraban. Los enemigos destruyeron la cosecha, y ahora Israel empobreció y se quedó sin nada. Porque Satanás no solo quería verlos en cueva, quería tenerlos en la miseria, y lo logró. Israel no solo estaban viviendo en cuevas, ellos dejaron sus casas, ellos ya no vivían en sus casas, ahora vivían en cuevas. Pero ya no solo estaban viviendo en cuevas, sino ya no tenían ni qué comer. Llegando a esa situación, ellos clamaron al Señor, ellos oraron al Señor. ¿Por qué esperar una situación difícil para buscar a Dios? ¿Por qué esperar una enfermedad para buscar al Señor? ¿Por qué esperar una crisis para empezar a buscar al Señor? ¿Por qué no clamaron al Señor desde el versículo 1? Cuando los madianitas se levantaron en su contra con crueldad, ellos tenían que clamar al Señor en ese momento, pero no clamaron. Esperaron, y cada vez las situaciones empeoraban, y ellos seguían esperando, hasta que ya no pudieron más, hasta que ya no tenían ni qué comer. En ese momento empezaron a clamar. El Señor espera que nosotros clamemos. La palabra del Señor nos dice que Dios responderá a sus hijos que claman de día y de noche. Aquellos que están clamando y están esperando esa respuesta, Dios va a responder, y no se tardará en responder. Pero necesitamos clamar, necesitamos buscar al Señor. Satanás hará todo para que tú no clames. Los israelitas estaban viviendo una situación difícil, dejaron sus casas y fueron a las cuevas, pero no oraron, no clamaron en ese momento, porque Satanás va a buscar la manera de que tú no hagas eso. Satanás va a buscar la manera que tú no ores. Aunque veas que la situación está difícil, no tendrás tiempo para orar. Y es lo que Él quiere. Pero no esperes que la situación sea más difícil. Empieza a clamar al Señor. Recuerda que la palabra del Señor dice: clama a mí y te responderé. Yo te responderé, dice el Señor. Pero tienes que clamar, tienes que buscar al Señor. Hemos escuchado tantos testimonios de personas que clamaron al Señor y la respuesta vino. ¿Cuántas veces no has clamado y la respuesta ha venido? Pero ¿por qué dejaste de clamar? ¿Por qué dejaste de buscar al Señor? No esperes una necesidad para buscar al Señor. Empieza a buscar al Señor. En el versículo 8 dice: cuando ellos clamaron, lo que vino fue palabra. Porque dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo. Para Dios es muy importante la palabra. Dios iba a dar la respuesta. La respuesta venía en camino.
La solución venía en camino, pero antes que viniese la solución vino palabra. Porque los israelitas necesitaban creer. Y por eso Dios envía a su profeta. Y hoy el Señor te está dando palabra. Y tú necesitas que creer esta palabra. Hoy el Señor te dice que eres sano. Por sus heridas eres sano. Solo cree esa palabra porque el Señor está buscando a alguien que está creyendo. Cuando los enfermos venían ante Jesús, el Señor les preguntaba: ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos decían: sí, Señor, lo creemos. Y el Señor les decía: que se haga conforme a tu fe. Y hoy se hará conforme a tu fe. ¿Qué es lo que estás creyendo? Recuerda que para el que cree no hay nada imposible. Si estás creyendo, no hay nada imposible. Todo lo que estás creyendo se va a cumplir. Se cumplirá en la vida de tus hijos, en la vida de tus nietos. Se cumplirá en tu matrimonio. Se cumplirá en tus finanzas. Se cumplirá en tu salud. Así que empieza a creer la palabra de Dios. Empieza a creer la palabra del Señor. Y Dios envía a su profeta. Y los hijos de Israel recibieron palabra. Recibieron esa palabra de parte del Señor. Y recibe esta palabra. Recibe esta palabra. Eres bendición. Bendito eres cuando sales y bendito eres cuando entres. Bendito eres en el campo y bendito en la ciudad. Tú eres la bendición. Pero tienes que creer y seguir creyendo y que tu fe sea fortalecida. Que puedas fortalecerte en la fe y no desanimarte, no permitir que el desánimo te detenga, sino seguir creyendo. Después de que vino palabra, dice el versículo 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesarita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Gedeón estaba sacudiendo el trigo para esconderlo. Y el ángel vino y vio a Gedeón. Vio lo que Gedeón estaba haciendo. Estaba sacudiendo el trigo. Y el ángel sabía que Gedeón estaba sacudiendo el trigo para esconderlo. El ángel lo sabía. Y vino y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Las primeras palabras del ángel fueron: Dios está contigo, Gedeón. ¿Por qué fueron esas las primeras palabras? ¿Por qué eso fueron las primeras palabras? Jehová está contigo. En versículos más abajo, Gedeón le dice: si el Señor está conmigo, con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? Porque el ángel no solo sabía que Gedeón estaba sacudiendo el trigo para esconderlo. El ángel sabía lo que Gedeón estaba luchando en su interior. Él se preguntaba y decía: ¿dónde está Dios en medio de esta situación? Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? Y por eso el ángel le dijo: Dios está contigo, Gedeón. En otras palabras, Gedeón, no estás solo. Dios siempre ha estado contigo. Aunque tú hayas creído que Él te abandonó, Dios no te ha abandonado. Aunque le fallaste, Dios no te abandonó. Aunque cometiste errores, Dios no te abandonó. Aunque vinieron problemas a tu vida, Dios no te abandonó. Gedeón, Dios sigue estando a tu lado. Dios está contigo. Gedeón había creído que Dios le había abandonado, pero Dios no los abandonó. Aunque en el versículo 1 dice que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios, pero a pesar de que ellos hicieron lo malo, Dios no los abandonó.
Claro que trajo una consecuencia el haber hecho lo malo. Vino la consecuencia, pero Dios siempre siguió con ellos. Ellos tardaron en clamar al Señor, tardaron en pedir ayuda, pero Dios estaba ahí. Y le dijo: eres esforzado y eres valiente. Gedeón, estás haciendo lo que nadie más está haciendo. Porque probablemente Gedeón estaba con miedo. Gedeón estaba con miedo con lo que estaba haciendo. Porque estaba sacudiendo el trigo para esconderlo. Gedeón tenía miedo, pero con todo el miedo él hacía lo que nadie más estaba haciendo. Y por eso el ángel le dijo: tú eres esforzado, pero también eres valiente. Eres valiente. Y si estás creyendo que Dios está obrando en tu vida, que Dios no te ha abandonado, tú eres valiente. Eres el indicado para hacer lo que Dios espera. Eres el indicado para llevar su palabra a otros lugares. Eres el indicado para cumplir esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Y quizás hoy te encuentras en graves problemas en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud, y te preguntas: ¿dónde está Dios en estos momentos? Y hoy el Señor te dice: mi siervo eres tú. No importa lo que cometiste ayer, mi siervo eres tú. Te escogí. Dios te escogió desde el vientre de tu madre. Él te escogió y dijo: eres el indicado. Y no te rechacé. Aunque tú hayas rechazado a Dios, Él no te ha rechazado. Y te dicen: no temas, no temas. Lo que estás viviendo no es fácil, pero no temas. No temas, porque yo estoy contigo. Dios está contigo. Él no te ha abandonado. Él está ahí contigo. Él ha visto tus lágrimas. Él sabe que estás preocupado, pero es tiempo de creer. Así que no temas. Él está contigo. No te desanimes, te dice el Señor. No dejes que esa situación traiga desánimo a tu vida. Tú puedes salir adelante. Tú eres diferente a los demás. Tú estás marcando la diferencia, porque hasta hoy en día sigues teniendo fe. Aunque hayas sentido que no has tenido fuerzas, pero el Señor te dice: no te desanimes, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios que te da las fuerzas. Y el Señor quiere darte las fuerzas en este momento. Levanta tus manos ahí y recibe las fuerzas del Señor. Recibe de su presencia, recibe de su Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, te dará el poder y las fuerzas para salir adelante. El Señor te da las fuerzas. Siempre te ayudaré, te dice el Señor. Te voy a ayudar. Siempre, siempre te voy a ayudar. Siempre te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Siempre te voy a sostener. Esto lo puede encontrar usted en Isaías 41:9. El Señor está contigo y Él te da las fuerzas para salir adelante. Y siempre te va a ayudar. Y siempre te va a sostener con su mano poderosa. Siempre Israel no se habían dado cuenta que Dios siempre había estado ahí. Y aunque la situación estaba mala, Dios siempre les daba las fuerzas. Y esas fuerzas vino en uno, Gedeón. Y en ese momento él tuvo la idea, el ánimo, el valor para salir de la cueva y empezar a sacudir el trigo y esconderlo. Mientras él hacía eso, el ángel se le aparece. Y la historia de Israel iba a cambiar en ese momento. La historia de Israel estaba a punto de cambiar, porque Dios había encontrado al indicado, al que estaba dispuesto de hacer lo que nadie más quería hacer, al que se llenó de valentía para enfrentar a los enemigos del Señor.
porque Dios siempre te va a ayudar. Levantará personas para que te bendigan. Levantará personas para que te den una palabra de ánimo. Levantará personas para que te ayuden a encontrar otro trabajo. El Señor siempre, siempre te ayudará. Y el versículo 16, ahora ya no es el ángel. El versículo 16 dice: Jehová le dijo a Gedeón: ciertamente yo estaré contigo. Ahora no era ni el profeta, no era el ángel, ahora era el Señor. Y le dijo a Gedeón: yo estaré contigo, no te voy a dejar. Y esto es lo que el Señor te dice: yo estaré contigo, porque tú eres el indicado. Tú eres el indicado, porque a través de ti tu familia será salva. A través de ti tu familia recibirá sanidad. A través de ti tu familia recibirá bendición. Tú eres el indicado. Y por eso Satanás ha luchado en tu contra y te ha hecho creer que no eres el indicado, que no vale la pena, que no tienes dones, que los demás han sobresalido pero tú no. Pero tú eres el indicado, dice el Señor, y estaré contigo. Y luego el Señor sigue diciendo y dice: y derrotarás a los enemigos. Derrotarás a los enemigos, dice el Señor. Derrotarás a los enemigos, y está escrito: vas a derrotar a los enemigos. Vas a derrotar porque eres victorioso. Está escrito: eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y no importa lo que se ha levantado en tu contra, las luchas que tienes, vas a salir victorioso. Vas a salir victorioso, dice el Señor. Está escrito en su palabra. Vas a derrotar. Saldrás victorioso. Saldrás victorioso porque Dios no te ha abandonado. Él está contigo. Él nunca te dejará. Y probablemente te has desanimado por la situación que has vivido. Muchas veces nos pasa lo que le pasó a Israel. Hicimos lo malo ante los ojos de Dios y vino una consecuencia. Pero a pesar de que vino una consecuencia, Dios está contigo y dice: te voy a ayudar, te voy a dar las fuerzas, te voy a sostener y estaré contigo, y vas a derrotar a tus enemigos. Lo que te ha oprimido por años no te va a derrotar. Saldrás victorioso. Probablemente han pasado años y has llevado muchas heridas en tu corazón, pero saldrás victorioso, dice el Señor. Saldrás victorioso porque eres el indicado. Y Dios te ha dado de su Espíritu Santo, te ha dado de su poder, porque eres el indicado.